Buenos días a toda la audiencia, les saluda Katia N. Varillas desde el segmento lírico del programa Aquí Nicaragua. El día de hoy, domingo 23 de octubre de 2016, les traigo variedad cultural. Iniciamos con las efemérides literarias. Nacimientos: 1734, Nicolas Restif de la Bretonne, narrador francés, también escribió literatura erótica. Hoy se le reconoce como un gran escritor del siglo XVIII. 1872, Théophile Gautier, escritor y crítico literario francés. Sus libros de viajes son considerados de los mejores del siglo XIX por su estilo personal y su difusión de cultura de cada lugar. Entre ellos encontramos Viaje a España y Viaje a Rusia. 1883, Hugo Guast, seudónimo del novelista argentino Gustavo Martínez Zuviría, uno de los escritores de habla española más leídos en el mundo entero, autor de novelas como Flor de Durazno y La Casa de los Cuervos. 1913, Claude Simon, escritor francés, premio Nobel en 1985. 1920, Gianni Rodari, premio Hans Christian Andersen en 1970. Su principal obra teórica es Gramática de la Fantasía. 1942, Michael Crichton, médico, guionista y novelista estadounidense, autor de obras tan populares como Parque Jurásico, El Mundo Perdido, La Amenaza de Andrómeda, Congo y Acoso. Muchos de estos libros han sido llevados al cine con guión del propio escritor. Defunciones: 1939, Peter Saint Grey, conocido como Saint Grey, fue un novelista estadounidense famoso por sus novelas del oeste. Los jinetes de la pradera roja es una de sus obras más conocidas. Y de nuestros poetas en Estados Unidos de América y el mundo, presento al escritor y poeta Rodolfo Zamora Corea de Nicaragua, poeta y escritor con varios libros publicados. Pueden ahondar en su obra literaria en su perfil de Facebook con el mismo nombre. El escritor y poeta Rodolfo Zamora Corea vive en Managua, Nicaragua. Escuchemos un fragmento de su poema La princesa de los lirios y las mariposas, de su libro De la luna y el licántopus. Ahí donde nacían las olas habitaba Camila. Era la princesa de los lirios y las mariposas, siempre voluble, en constante transformación psíquica, con 1000 pétalos de sacuanjoche en la sien, y hacían deslucir a los enigmáticos crótalos. Con su diestra arrancaba trozos de capullo de su rostro. Con la siniestra desplegaba una de sus 4 alas. Apenas mostraba los diamantes rosas de sus escamas. Apenas iniciaba su evolución espiritual. Rodolfo Zamora Corea, Nicaragua. En la tercera parte de este segmento nos ocuparemos de las reseñas históricas de Nicaragua con el artículo El presidente Joaquín Zavala por el licenciado Francisco Uriel Castillo Gómez, historiador de Granada, Nicaragua. Hay muchas anécdotas en nuestra política criolla. El presidente Joaquín Zavala, 1879-1883, era conservador, pero aliado con los liberales para lograr la expulsión de los jesuitas en 1882. Hasta a Rubén Darío, que en esa época era un mozalbete, lo obligaron a escribir un poema constituido por 2 décimas contra la orden jesuita. Por esa razón le decían al presidente Zavala, conservador con túnica liberal. Cuando Joaquín Zavala estaba en trance de muerte, sus hermanas llamaron a un sacerdote para que le diera la extrema unción y le dijeron al moribundo: Joaquín, acordate, refiriéndose al caso de los jesuitas. Zavala contestó: ¿qué? Si vuelven a venir, los vuelvo a correr. Licenciado Francisco Uriel Castillo Gómez, historiador de Granada, Nicaragua. Hablaremos de los poetas clásicos de habla castellana. El escritor, poeta y pintor José Luis Hidalgo
Nació en Torres, España en 1919 y murió en Madrid, España en 1947. Como pintor no tuvo tanta suerte como con sus creaciones líricas con las que alcanzó notoriedad. Entre ellas destaca Los Muertos, publicada en 1947, considerada un hito fundamental en la poesía existencial de posguerra. Les declamaré su poema No. La noche te derriba para que yo te busque como un loco en la sombra, en el sueño, en la muerte. Arde mi corazón como pájaro solo. Tu ausencia me destruye, la vida se ha cerrado. ¡Qué soledad! ¡Qué oscuro! ¡Qué luna seca arriba! ¡Qué lejanos viajeros por ignorados cuerpos preguntan por tu sangre, tus besos, tu latido, tu inesperada ausencia en la noche creciente! No te aprietan mis manos y mis ojos te ignoran, mis palabras buscándote en pie inútilmente. La quieta noche en mí, horizontal y larga, tendida como un río con las riberas solas, pero voy en tu busca, te arranco, te descuajo de la sombra del sueño, te clavo en mi recuerdo. El silencio edifica tu verdad inexpresable, el mundo se ha cerrado, conmigo permaneces. José Luis Hidalgo, España. Hablaremos de la Real Academia y el uso correcto del idioma español o castellano. Nos ocuparemos de el punto. El punto es un signo de puntuación que se utiliza para cerrar oraciones. Siempre se escribe mayúscula después del punto, excepto cuando el punto se pone detrás de una abreviatura. En los textos impresos, el punto se escribe siempre unido a la palabra anterior sin ningún espacio y se separa de la palabra siguiente con un espacio en blanco. Hay 3 clases de punto. El punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo. Se usa cuando existe cierta relación entre lo que hay antes y después del punto. Después de punto y seguido, se continúa escribiendo siempre en la misma línea. El punto y aparte separa párrafos dentro de un texto. Se usa cuando en cada uno de los párrafos que separa se desarrollan ideas, asuntos o hechos diferentes. Después de punto y aparte, se escribe en renglón aparte. El punto final indica el final de un texto. Después del punto final no hay escrito nada más. El punto final se usa para cerrar un texto. Recordemos que los textos están formados por párrafos. Así pues, un párrafo es un conjunto de oraciones y un conjunto de párrafos forman un texto. Les voy a compartir frases célebres de grandes pensadores. La frase de hoy es de la escritora y novelista nicaragüense Gioconda Belli. Escuchemos. Yo, amor, he aprendido a coser con tu nombre. Voy juntando mis días, mis minutos, mis horas, con tu hilo de letras. Gioconda Belli, Nicaragua. Y voy a despedir este segmento lírico de Aquí Nicaragua con un poema de mi autoría. A continuación, Paladeando Hiel. La nevasca caía y con ella el frío intenso. Las llamas de las velas se desmayaban lento. El almirante del barco apadrinó los recuerdos, en perenne cabildeo con los versos del poeta que enamoraba al amor, dejando escapar los secretos de la jaula de los besos, en majestuosidad imperial, en algebraica belleza. La ladera se cubría con los trozos de hielo que dejó la granizada, mientras los cardinales de rojo coral encendido sobrevolaban enloquecidos en el bosque de los pinos. El amor no contaba que paladearía hiel. Alevosa fue la hazaña que se clavó como un puñal, dejándose desangrar hasta verlo exhalar. Cerca de la abadía, las moras aún cantaban, y en la bellaquería, un hombre de Turquía, frotándose las manos congeladas por el frío, buscaba simpatía. Se escucha el aullido nocturno de los lobos, berrean las ovejas y el bramido del ganado parece una canción escuchada a lo lejos, en medio de chirridos de puertas que se cierran con la brisa de las olas
que se desprende del mar. El amor muele semillas de linaza y de chía, cual novio mujeriego se esconde solitario tras el portón de hierro que protege el solar y hace un amasijo de harina para el pan. Y corre rápidamente bajo el aguacero, va llorando inclemente. Su llanto parecía lluvia espesa resbalando desde lo ancho de las nubes hasta el pasto verde que cubre lo amarillo del maizal, mientras un ánsar y un palomo se peleaban a morir, acabando su martirio, terminando de sufrir. Su minúsculo deseo fue molécula de angustia, convirtiendo en leyenda la perfidia y el dolor. Katia N. Varillas, Nicaragua. Muchísimas gracias.